La ciudad de estaño. Mexicanos al grito de guerra. Faltaba una hora para que el general Dávila tomara protesta como presidente de México y la banda presidencial por fin cruzara su pecho, el momento que esperaba luego de un proceso electoral que lo había llevado al agotamiento físico y mental, meses que le parecían interminables frente a las impugnaciones de los partidos que integraban el Frente Progresista Mexicano, semanas donde había repetido frente a las cámaras una y otra vez el mismo discurso que se disponía a dar frente al Congreso de la Unión. Vamos a integrar a todos a este gobierno. La gente no tiene nada que temer. El ejército cuida. Nuestra labor es proteger a todos los mexicanos. Ese es nuestro trabajo. Nadie tiene nada que temer salvo los criminales, los corruptos, los enemigos del Estado, aquellos que llevan décadas hundiéndonos en la sangre, en la pobreza y en la barbarie, aquellos que pactan, que acuerdan, que han hecho de este país un cementerio. Eso sí que teman, porque son nuevos tiempos y este gobierno escribirá una nueva historia en el país. Esta elección no fue como cualquiera, es una elección histórica, porque hace ya 132 años desde la última vez que un militar ocupó el poder ejecutivo y hoy tenemos la oportunidad de demostrar que los tiempos han cambiado, que la política ha cambiado, que el ejército ha cambiado y nuestro único compromiso, nuestra única lealtad es con el pueblo de México, que nos dio su confianza para guiar al país a una nueva época. Repasaba el discurso línea por línea. No quería recurrir al módulo de memoria incrustado en su nuca. Sus adversarios lo habían hecho en campaña. Yo se adjudicaba su derrota. Palabras sin pasión, discursos automatizados, reproducidos por la extensión de memoria, datos irrelevantes para la gente, cálculos que nadie entendía, proyecciones futuras que él decidió sacar de su discurso y las sustituyó por frases contundentes. Cada voto suyo es una bestia menos en las calles de nuestro país. Cada bala que dispara en la Guardia Nacional es pagada por los impuestos de la gente que desea vivir con tranquilidad, había dicho en el debate, y el auditorio lo llenó de aplausos, de gritos elogiosos. ¡Arriba el general Dávila! Escuchó desde los asientos y se regocijó de no haber seguido el discurso que le habían cargado al módulo, de rechazar la memoria artificial que le ayudaría a dar respuesta a cada cuestionamiento. Lo acusaron de copiar la estrategia del candidato puntero, el tal Gabriel Mendoza, al que todo el mundo llamaba Game, el que presumía no tener un módulo de memoria y acusaba a los demás de ser controlados a distancia por las inteligencias artificiales de Estados Unidos, del Fondo Monetario Internacional, de China o de los grupos del crimen organizado. Game, el único rival que podría haberle hecho sombra y arrebatarle la elección. El difunto Game, al que le habían reventado la cabeza de un tiro antes del primer debate. El terco Game que a falta del módulo de memoria en su cuerpo, la investigación era un laberinto sin solución. Nadie podía saber sus ubicaciones pasadas, sus grabaciones, la ruta de interacciones con otras personas. Nadie podía saber qué había visto antes de morir. Sin módulo de memoria los peritos podían hacer poco y regresaron a los métodos de la vieja escuela, a investigar, a interrogar a todo sospechoso, a revisar las cámaras, a rastrear la trayectoria de la bala que después se concluyó fue disparada desde el Hotel Hilton por un maniquí, un sujeto cualquiera, un adicto, nativo de Tijuana, sin pasado más allá de su adicción a los estímulos, un don nadie al que alguien había operado a distancia, interviniendo su módulo de memoria, ordenándole que se metiera un tiro en la boca con el mismo rifle, con el que a la distancia había hecho estallar en pedazos la cabeza de Game. Lo había hecho de un solo tiro, con una bala expansiva y rastradora, que al impactar, esparció diminutos trozos de hueso y carne, sobras de lo que había sido el candidato Gabriel Martínez, cachitos sangrientos que terminaron regados frente al hemiciclo a Juárez, esparciendo la sangre sobre el mármol de Carrara, manchando las caras de los leones bajo la mirada indiferente de Benito Juárez y los ojos extraviados de la patria y de la ley que lo coronaban. El general Dávila siguió repasando sus líneas entre labios y comenzó a vestirse en calma. Se miró al espejo para abotonarse el maquinoff azul marino que habían confeccionado a detalle según sus instrucciones. Hombreras altas donde reposaban un par de charreteras de hilo dorado que dibujaban las 4 estrellas de su rango, 6 botones de oro alineados en dirección a su cuello duro. En el segundo reposaba el cordón de mando marcando el camino hacia las condecoraciones de su pecho. Su enorme torso hacía juego con su altura, 1,94 m a pesar de sus 67 años. Sus piernas largas las cubrían un pantalón de gabardina
que combinaba con sus zapatos de charol perfectamente lustrados. Le molestaba no poder usar la gorra con las 4 estrellas plateadas de diciembre, cuando fue nombrado secretario de la Defensa Nacional. Pero sabía que era necesario que saliera con el cabello perfectamente peinado hacia atrás, mostrando las canas que se le fundían con el cabello castaño y le daban una apariencia platinada. Un sondeo rápido lo había hecho abandonar la idea de presentarse a la toma de protesta ataviado con el uniforme completo. Un gran sector de la población esperaba que, a pesar de ser un militar, respetara el simbolismo de los civiles, usara el smoking o el traje sastre que la tradición ordenaba. No quiso ceder por completo. Necesitaba realzar los valores del ejército, diferenciarse del presidente Ramos, que le iba a entregar la banda presidencial y vestiría con un traje sastre negro. No quería verse ni un poco cercano a la imagen de Ramos, con su vestimenta civil, con su estatura pigmea, con su trato de político que tuvo que soportar durante 6 años, mientras le hacía peticiones absurdas o lo obligaba a movilizar la tropa solo para el espectáculo mediático, para que la opinión pública creyera que había una estrategia más allá de la que él había presentado, y el presidente Ramos rechazaba cada año. El pendejo de Ramos, pensaba el general Dávila, al verlo durante esos 6 años. El idiota con cara de cerdo que les había limitado el uso de las balas, que les había quitado el control de todo, con la excusa de que era el momento de desmilitarizar las calles. Implementando la Ley de Seguridad Nacional, donde antes de disparar, todo elemento de la Guardia Nacional debía comprobar legítima defensa. El cabrón de Ramos, que se había hecho de la vista gorda cuando les tomaron el campo militar 48 y lo volvieron un rastro humano donde torturaron, violaron y mataron a voluntad a la tropa y a sus familias. El hijo de puta de Ramos, que había pactado en secreto con los chinos para implantar el reactor subterráneo en Salamanca y que, cuando explotó, terminó culpando al ejército de la catástrofe con una investigación maquillada que señalaba de genocidio a soldados que él mismo tuvo que ordenar que les borraran el módulo de memoria. Todo para proteger la verdad de la fiscalía, todo para que Ramos no cayera, el ejército siendo el soporte del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. No porque él respetara su mando, que poco le importaba, sino porque era mejor esperar, dejar que sus errores los llevaran a donde él quería, a que la gente se diera cuenta de que Ramos y sus cercanos eran unos ineptos, unos corruptos, unos idiotas ataviados en trajes sastre, que a partir de su toma de protesta pensaba en volver el símbolo de la corrupción. No quería que lo vieran como un igual a esa clase, ni siquiera un poco parecido. La mitad de la población había votado por él porque querían un militar dirigiendo el país. Querían al ejército tomando las decisiones que Ramos y su gente nunca tomaron. 4 años atrás, cuando sucedió la tragedia del campo militar 48, la gente salió a manifestarse, a mostrar su solidaridad con el ejército, al ver los videos de los cárteles desatados en un arrebato de violencia y locura, llenos de estímulos de guerra que los hacían actuar como animales, repletos de endorfinas que los impulsos eléctricos secretaban para que no sintieran miedo, solo placer, solo una euforia descontrolada que los hizo entrar al campo militar a generar caos, a producir dolor y sufrimiento. Entraron a mutilar mujeres a mordidas con sus dientes metálicos, le prendieron fuego a casas con familias enteras, mientras aullaban alrededor de las llamas y escuchaban en medio de carcajadas los gritos de dolor. A los soldados que capturaron les perforaron las piernas, les clavaron las prótesis en los ojos, les derritieron los rostros con sus lanzallamas, todos con los módulos de memoria anulados, para evitar que se desmayaran y pudieran sentir su piel derretirse en medio del fuego. Fue ahí que el general Dávila supo que solo le quedaba esperar, dar la cara y calmar a la tropa, mitigar los daños que las infames decisiones de Ramos pudieran causar, esperar y esperar, resistir las presiones que le llamaban a dar la orden para el golpe de Estado. Después del horror en el campo militar 48, todas las regiones militares, todos los cuarteles, todos los centros de mando de la Guardia Nacional estaban listos para deponer a Ramos y su gente. El general Dávila sabía que hubiera bastado una orden, una simple llamada para que en menos de una semana Ramos quedara detenido y se llamara estado de excepción. La tropa estaba caliente, fúrica, clamaba venganza. Querían las cabezas de los cárteles en picas hechas con sus propias prótesis metálicas. Querían regresar el golpe, el sufrimiento, deseaban hacer los añicos. El general Dávila sabía que, si daba la orden, si llamaba a tomar el poder, la guerra se extendería eternamente. La venganza jamás sería suficiente para la tropa a la que quemaron viva su familia. Esperar. Solo le restaba esperar, y así lo comunicó a todos. Así les hizo saber que su tiempo llegaría.
que así estaba proyectado, que así era calculado, que necesitaba triunfar por las urnas, que había negociado con el presidente Ramos que, a cambio de evitar el levantamiento, modificarían la ley para que en el siguiente proceso electoral los militares pudieran ser electos. Así nadie cuestionaría que respetaban el orden constitucional, que defendían la democracia, que el pueblo estaría dispuesto a que él fuera presidente, a que varios generales pudieran ser electos como gobernadores. Todo con un propósito, todo con un objetivo: regresar la paz, acabar con la guerra sin ninguna limitante, sin ningún candado, sin imbéciles como el presidente Ramos que solo entorpecían su labor. No quería ninguna vinculación con los civiles que habían gobernado. Por eso se abotonaba el Makhnovka con orgullo y se miraba al espejo, satisfecho de su propia imagen, aunque tuviera que conceder el no usar la gorra con 4 estrellas. El general Dávila sabía que ya llegaría el momento de portar el uniforme completo, cuando la gente entendiera que el nuevo régimen por el que habían clamado por fin estaba ahí, haciendo que el periodo de los civiles quedara en el olvido, junto con el presidente Ramos, que en unos meses estaría detenido, con el módulo de memoria conectado a varias computadoras para recuperar la información que el general Dávila sabía que intentaría borrar al terminar su mandato, junto con toda la evidencia de su complicidad. Los gringos esperaban que así lo hiciera. Ramos había sido un dolor de cabeza para ellos por su cercanía con China. Tenía todo el apoyo de Washington para detenerlo antes de que pudiera escapar a Beijing o a Taiwán. Antes de que saliera del país, los gringos le entregarían su cabeza, lista para ser exhibida en el paredón público, con la evidencia suficiente, con videos, imágenes, puntos de geolocalización, audios generados que superarían los escaneos de falsedad, donde se escucharía la voz de Ramos confesando el haber ordenado el asesinato de su propio candidato, porque era un riesgo para los intereses chinos. Grabaciones donde él y su gente, a espaldas del ejército, de la Guardia Nacional, había ordenado el asesinato de Game para que fuera reemplazado por su secretario de Gobernación, el ingeniero Hernández, el viejo tibio al que el general Dávila había hecho añicos en la campaña, al que había humillado al evidenciar sus acuerdos secretos con los chinos, donde prometía las concesiones de litio, de sodio, de plata, donde se pronunciaba a favor de una Latinoamérica independiente del yugo estadounidense, donde hablaba del imperio en decadencia que se aferraba al control del continente a través de su amenaza nuclear. El mundo ha cambiado. Europa, Estados Unidos, Inglaterra llevan años pudriéndose, y de su cadáver descompuesto emergerá un nuevo mundo en el que nosotros debemos insertarnos. Escuchó todo México decir al ingeniero Hernández cuando el general Dávila presentó las grabaciones en medio del debate, y después de análisis, de estudios, de una inspección a detalle, nadie pudo confirmar con certeza de que se trataban de audios generados. La duda se había sembrado, la sospecha quedaría revoloteando en todos lados a donde se mirara. En las redes se sembró una mentira transformada en verdad por los algoritmos. El ingeniero Hernández escapó a Shanghái antes de la elección. Hombre inteligente, pensaba el general Dávila. Había previsto lo que estaba por venir, anticipándose la detención del presidente Ramos cuando dejara el cargo. Había mirado hacia el futuro, dándose cuenta de que ahí no tendría nada para él ni para los suyos, que era demasiado tarde para remendar la relación con el rencor militar, con el oprobio al que habían sido expuestos. Había anticipado el futuro, salvo la bala expansiva que el general Dávila tenía guardada para él, a la espera de hacerle volar el cráneo, disparada por un maniquí controlado por el ejército mexicano, como aquel que hizo estallar la cabeza de Game, luego de que las encuestas revelaran que existía una posibilidad mínima, pero real, de que perdiera frente a él. El general Dávila no quería dejar nada a la suerte, nada dentro del margen de error, nada que pudiera hacer que se cuestionara su victoria. Siempre supo que ganaría, pero no estaba dispuesto a que fuera por poco. Quería una victoria legítima, quería una victoria arrolladora, para que cuando llegara ese día donde tomara protesta, las pocas voces disidentes quedaran silenciadas por los gritos de la masa que clamaban por su triunfo. Honorable Congreso de la Unión, Pueblo de México, integrantes de las insignes Fuerzas Armadas, dijo el general Dávila, y un silencio abrupto se apoderó del recinto. Prometo guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo me ha conferido de manera democrática, mirando en todo por el bien, la prosperidad, la seguridad y la paz de la Unión. Si no lo hiciere, que la nación me lo demande. Los aplausos resonaron en el recinto, acallando los gritos de asesino que el disminuido bloque progresista exclamaba a lo lejos.
sosteniendo pancartas con leyendas escritas a mano donde se leía: Dávila asesino, todos somos Game, los simios en el poder se van a caer. El general Dávila no les prestaba atención. Los gritos de sus diputados, de sus senadores, de los cadetes apostados alrededor del recinto mitigaban los clamores fúricos del bloque opositor. Mexicanos al grito de guerra gritaban desde los pasillos. Mexicanos al grito de guerra vociferaban desde los asientos en primeras filas. Mexicanos al grito de guerra sonó en el recinto, mientras el presidente del Congreso recibía la banda del ahora expresidente Ramos, que miraba con asombro a los diputados del bloque progresista acercarse hacia ellos. Fue rápido, apenas unos segundos. Un breve pestañeo y la sangre artificial empapó todo a su alrededor. Aventaron bolsas llenas de pintura hacia la tribuna, mientras el grito de asesino hacía eco a través de los escaños. El general Dávila no los miró. Se colocó él mismo la banda presidencial, mientras los cadetes cerraban el paso a los diputados, que habían arrojado las bolsas de pintura. Rodearon al bloque progresista. Los encapsularon en un muro humano que les impidió avanzar, conformado por militares selectos por primera vez, resistiendo con sus cuerpos el embiste de los hombres y mujeres que esperaban una respuesta de ellos. Un golpe, un tiro, un puñetazo que los hiciera sangrar, algo que pudieran captar las cámaras. Nada pasó. Solo se observaba el muro de cuerpos inamovibles que se imponía sobre ellos, la cara estoica del general Dávila, que decidió reservarse su primer discurso para la transmisión en vivo que haría desde Palacio Nacional. La voz del presidente del Congreso hacía eco. Compañeros diputados, compañeros senadores, les pedimos de la manera más atenta que regresen a sus lugares para continuar con esta ceremonia protocolaria. Nadie hizo caso. Los gritos de asesinos seguían siendo opacados por los cánticos que el muro de congresistas afines al general Dávila entonaba frente a ellos. Terminó de colocarse la banda y los aplausos repicaron cuando comenzó a reproducirse el himno nacional desde las bocinas. Mexicanos al grito de guerra cantaron desde la tribuna. El acero aprestado y el bridón entonaron desde los palcos. Y retiemble sus centros la tierra, gritaron fúricos los militares apostados en las escaleras, impidiendo el paso. Al sonoro rugir del cañón, cantó el general Dávila y una bolsa de sangre artificial reventó frente a él, manchándole la mejilla izquierda con una mácula carmesí que escurrió hacia su mentón. Los cadetes se acercaron a él para asistirlo. Lo cubrieron con sus cuerpos bajo el protocolo de seguridad que habían repasado una y otra vez. Pero el general Dávila los hizo a un lado. No deseaba cubrirse. No necesitaba que lo protegieran. Miró a los diputados del bloque progresista mientras se limpiaba la sangre falsa con un pañuelo, sin dejar de cantar el himno nacional. Activó su módulo de memoria. Quería grabar cada uno de los rostros. Su mirada preservaría aquel momento al que sabía que regresaría meses o años después, para revivir ese día y mirar de nuevo los rostros de esos hombres y mujeres que habían mancillado el honor del presidente, de las Fuerzas Armadas, de la democracia que lo había electo sin ningún fraude, sin ninguna intervención al sistema, sin la compra o alteración de voluntades. Regresaría tiempo después a mirar esos rostros cuando los hiciera pedir clemencia y suplicaran por la piedad que no pensaba otorgarles, el perdón que les negaría años después cuando los tuviera de rodillas frente a la Guardia Nacional. Un soldado en cada hijo te dio, cantó con fuerza el general Dávila. Un soldado en cada hijo te dio, se escuchó gritar en toda la Cámara de Diputados, a la que nunca regresaría el general Dávila, porque meses después quedaría disuelta junto con el Senado por decreto presidencial. La Guerra de Renovación Nacional, así la llamó el general Dávila en el informe de sus primeros 100 días de gobierno. La justa y necesaria Guerra de Renovación Nacional, dijo con su voz ronca y gruesa, en su discurso colmado por las ovaciones de la Junta Militar que había sustituido al gabinete de gobierno. Esto no es un golpe de Estado como muchos quieren hacer creer. Nosotros llegamos a la presidencia por la vía democrática. Estamos aquí porque la población nos eligió para realizar un cambio profundo en la historia de México. No depusimos a nadie, no tomamos el poder por la fuerza. Creemos en la democracia, creemos en la sabiduría del pueblo que nos ha dado su confianza y que nos permiten dirigir el país en estos tiempos difíciles donde nos ha tocado navegar. Todos sabemos que la seguridad es lo más importante. Sin seguridad no hay nada.
No existe nada. Sin seguridad, las familias, los individuos no pueden desarrollarse. Por esta falta de seguridad hemos tenido la peor fuga de capitales en años. Los atentados en la refinería de Salamanca han causado pérdidas incalculables, haciendo daño a una industria petrolera que años atrás fue punta de lanza a nivel mundial y que ahora de ella no queda nada y han terminado por sepultarla. ¿Y cuál fue la estrategia del gobierno anterior? ¿Cuál fue su plan? ¿Qué hicieron para detenerlo? Para frenar el avance de estos criminales que desde hace décadas le han declarado la guerra al Estado mexicano. No hicieron nada. Nos intentaron reducir. Nos contaron las balas con las que garantizamos la seguridad. Nos quitaron los recursos con los que protegemos a las familias. Nos quisieron hacer a un lado por un prejuicio generalizado en contra de las Fuerzas Armadas. Una falacia que se esmeraron en perpetuar, que usaron para mentirle a la gente durante años, haciéndoles creer que nosotros somos el enemigo, que existían soluciones distintas a este problema que arrastramos dolorosamente como sociedad. ¿Cuántas mentiras se dijeron para proteger a las bestias que tanto daño nos han hecho, que han llenado de sangre las calles, los hogares, las bestias que nos han arrebatado a nuestros seres queridos, a nuestras comunidades, esas bestias que han secuestrado nuestra paz y que han crecido amparados por los corruptos, que viven como reyes, con las manos manchadas por la sangre de inocentes? Todos lo saben, los han visto actuar, han atestiguado los horrores que producen, y en estos 100 días de gobierno, por fin tenemos todo listo para ejecutar la renovación nacional, la misma que ha sido el sueño de vida de muchos que la entregaron para hacerla posible. No es algo que hayamos planeado en días. Esta es la consecución de un objetivo que desde años atrás fue trazado por hombres y mujeres con el sueño de un mejor país, que dijeron nunca más, que vieron a sus hijos, padres, familias, vecinos muertos a manos de bestias que me atrevo a decir ni siquiera son humanas. Han olvidado lo que son. Solo queda una conciencia vacía que copian una y otra vez entre ellos, entre la gente que secuestran y lateran el módulo de memoria para que muera defendiéndolos. Hoy a esas bestias finalmente les decimos basta. A quienes están coludidos con ellos les ordenamos que se entreguen. A quienes las defienden les dejamos claro que no habrá concesiones, no habrá perdón, no habrá olvido. Sé que con el permiso del pueblo de México, con el permiso de la única voluntad que importa, lo haremos posible. La consulta ha hablado, por eso fue mi primer acto de gobierno convocarla. Por eso lo prometí en la campaña que no se movería un solo elemento sin que el pueblo así lo decida, para que no haya duda de que es la voluntad de los mexicanos comenzar esta guerra frontal. El pueblo ha decidido, el pueblo ha confiado en nosotros y por fin nos han dado permiso para poder detenerlos y acabar con el dolor que producen. Es momento de que se escuche en todos lados donde se escondan lo que reza nuestro himno nacional. Un soldado en cada hijo te dio. Estamos en guerra, nuestra guerra, soberana, independiente, un mal al que tenemos que combatir como nación, que nos compete a nosotros y solo a nosotros. No deseamos la intervención de las potencias que en pro de la ganancia auspician estos grupos. México no ha tenido una guerra abierta y frontal en décadas. Somos un país de paz. Pero desde aquí mando un mensaje a aquellos países que están del otro lado del mundo y que durante años se han encargado de proveer la tecnología con las que estas bestias han hecho tanto daño. Hoy el pueblo mexicano les dice basta. Hoy les decimos que las políticas injerencistas de Asia en nuestro país, en nuestro continente, llegan a su fin. El pueblo mexicano es un pueblo amistoso, respetuoso de los tratados internacionales, de nuestras relaciones de hermandad que haremos valer, pero no toleraremos un arma más, un autónomo más enviado desde Shenzhen. Estamos dispuestos a hacer todo lo posible para que no lleguen a nuestro país y agradecemos el apoyo de nuestros aliados incondicionales, el pueblo americano, el pueblo latinoamericano, quienes respaldan esta lucha que desgraciadamente ha llegado hasta ellos. En los próximos días la guerra de renovación nacional será cuestionada por las voces de siempre, por aquellos corruptos que están coludidos con estas bestias. Inventarán cosas, generarán videos, imágenes, testimonios falsos, todo un montaje realizado con sus inteligencias artificiales para tratar de convencerlos con las mentiras que han contado una y otra vez. Le hago un llamado a la población a no dejarse engañar, a que analicen de dónde viene la información, quiénes son los voceros de estas bestias, qué intereses persiguen,
¿Qué harán para proteger sus privilegios? El dinero que han hecho al amparo de la corrupción, de la complicidad y de la impunidad. Porque desde esta tribuna, desde este espacio, quiero anunciar que desde el primer día de gobierno hemos emprendido acciones para detener a los corruptos, que se sentían intocables, que gozaban de impunidad, amparados por algunos malos elementos de nuestras propias fuerzas, que también han sido detenidos y serán llevados frente a la justicia. Alcaldes, diputados, senadores, gobernadores, líderes políticos, hemos encontrado cientos de elementos probatorios, cuentas bancarias, propiedades, testimonios, grabaciones que demuestran sus vínculos con estos grupos de bestias, de delincuentes que en los próximos meses caerán frente a las fuerzas del Estado mexicano, como lo ha hecho ya el expresidente Ramos, que ha sido detenido el día de ayer cuando se disponía a escapar a China y que ahora deberá enfrentar la justicia por los cargos que se le imputan. Entre ellos era el autor intelectual del asesinato de Gabriel Mendoza, mejor conocido como Game, el ex candidato presidencial que con su muerte nos dejó ver hasta dónde se extiende este cúmulo de intereses, hasta dónde se han protegido y han hecho todo lo posible para servir a intereses que son ajenos al pueblo de México. Tenemos evidencia suficiente de los delitos que se le imputan al expresidente Ramos. Todo será presentado el día de mañana a primera hora. Grabaciones que han sido avaladas como verídicas por el Centro Nacional de Inteligencia del Estado Mexicano y por la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos. Hemos recuperado la información directamente del módulo de memoria del expresidente Ramos, apegándonos en la medida de lo posible a los protocolos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Porque toda información que él posea es un asunto de seguridad nacional. Lo dijimos desde la campaña, lo dijimos en los primeros días de gobierno. Aquellos que colaboren, ayuden, protejan, encubran o reciban beneficios de estos criminales son cómplices, son parte de ellos y no pararemos hasta detenerlos. Así serán llevados hasta la justicia, así serán juzgados como criminales y enemigos del Estado. Al pueblo de México les repito lo que he dicho en incontables ocasiones: no tienen nada que temer. Que teman aquellos que durante años nos han robado la paz, la seguridad y la esperanza que hoy deseamos recuperar a través de este gran proceso de renovación nacional, de esta guerra que debemos librar para lograr la paz que tanto reclaman, que tanto desean los más de 150 millones de mexicanos. Con la voluntad y el apoyo del pueblo, estoy seguro de que lo lograremos. La guerra estalló con fuerza un año después, cuando las divisiones de la Guardia Nacional comenzaron a avanzar en caravanas de tanques, blindados, planeadores, helicópteros y drones que surcaban el cielo de los pueblos. Guardias nacionales con armamento nuevo, automatizado, rifles de pulso, granadas y bombas arcoíris, jammers que interrumpían las comunicaciones de los poblados donde entraban con los autónomos, con los perros de acero que mandaban a reconocimiento para evitar que las minas hicieran volar el convoy como había pasado antes. Armamento reluciente, balas recién desempacadas, rifles con miras asistidas, drones y autónomos llegados desde Estados Unidos, enviados por el presidente Cawthorn a partir de la firma de una orden ejecutiva urgente para destinar fondos de apoyo al ejército mexicano, que en el primer mes de la guerra había sido replegado por los grupos de los Unidos. Un año y en las redes hablaban de más de 90,000 muertos, los meses más sangrientos en la historia de México luego de la Revolución. Casi 250 muertos diarios por la Guerra de Renovación Nacional. Se leían las principales noticias que comenzaban a circular por todo el mundo. Las imágenes, los videos que el gobierno del general Dávila acusaba de falsos comenzaron a esparcirse por las redes, asusados por los remanentes del bloque progresista, aquellos que no habían sido detenidos, acusados de estar vinculados con el crimen organizado, los pocos que lograron escapar a China, a la India, a Bangladesh, desde donde repetían los mismos mensajes de aquel día, cuando mancharon de sangre falsa la cara del general Dávila. Las imágenes se esparcieron sin control a través de internet, hileras de cuerpos, con los módulos de memoria arrancados de las nucas, con las prótesis incendiadas calcinando la piel de quienes aún seguían vivos, montones de cadáveres, apilados como montículos de lodo en las entradas de las carreteras, escurriendo sangre y aceite que dejaba manchado el concreto, humo negro de los blindados incendiados, llamas expandiéndose hacia los árboles que llenaban el aire de hollín, que enrojecía el cielo gris donde un sol tibio apenas calentaba el día, sepultado por nubes gruesas como concreto.
La guerra se había encontrado con la peor helada en el país. El frío extremo que impidió el avance de la División del Norte hacia Sinaloa, Chihuahua y Sonora, que congeló los blindados y detuvo los drones con los circuitos atrofiados a los menos 27 grados centígrados. Las llamas se esparcían por las casas en incendios sobre la nieve, en pueblos donde la única fuente de calor eran los autos quemados, los cuerpos calcinados, moribundos, en medio de gritos doloridos, los llantos de soldados que eran interceptados por las avispas en plena carretera. Emergían del desierto, con sus hélices que partían el aire, unos segundos y las granadas de aguijones impactaban sobre el convoy, dejando a la mitad de los soldados paralizados y a los demás confundidos. Se apresuraban a cargarse estímulos al módulo de memoria para perder el miedo, para centrar la mira sobre los sensores que los detectaban al menor movimiento. Y a veces les acertaban, otras confundían el tiro y los unidos los rodeaban con sus blindados, un par de tiros y levantaban los cuerpos inconscientes de los que no habían ejecutado, los apilaban en camionetas como bultos de arroz y emprendían el viaje a sus casas de seguridad. Ahí les alteraban el módulo de memoria de grado militar, ahí les metían la conciencia genérica que ellos mismos poseían, ahí los hacían matar a sus compañeros con una piedra, degollarlos con un machete oxidado con los rastros de cientos de cuellos por donde había cortado antes. Ahí la conciencia precargada obligaba a los soldados a violar a las mujeres secuestradas, a las que habían extraído de los centros de mando de la Guardia Nacional, a las que se llevaban a tirones de greñas de los ministerios públicos, de los palacios municipales, de las casas donde la gente se ocultaba con el miedo de que los unidos los usaran como escudos. Un año y los cientos de grupos de crimen organizado habían cerrado filas entre ellos, dejando atrás las disputas, las balas cruzadas, las confrontaciones en las plazas. Disolvieron sus nombres, ya no existían los Nueva Sangre, los Jalisco, los Coyotes, los Santa Rosa, todos eran unidos. Todos habían acordado cargarse la misma conciencia base al módulo de memoria, enviarse los mismos estímulos, sincronizar sus impulsos para actuar coordinadamente, protegidos, encriptados en sus órdenes y mensajes. Un año había sido suficiente para que se dieran cuenta de que eran un ejército en sí mismo, con generales, con tropa, con un poder armamentista mayor al de muchos países. Solo habían necesitado ese tiempo para reafirmar lo que sabían, que el dinero fluía, que tenían el suficiente, acumulado durante décadas, que al más anti les vendía armamento y lo que Hit Martin les proveía las balas, que Norinco les entregaba avispas y Brahmos Aerospace les enviaba los misiles que impactaron sobre las dos zonas militares reducidas a fuego y ruinas. Un año había sido suficiente para que la economía, la geopolítica, los ojos del mundo se concentraran en México, para que aumentaran las importaciones, para que se nivelaran los indicadores y se apreciaran las monedas alrededor del conflicto que nadie se explicaba, cómo había crecido tanto, por qué había escalado a esa magnitud. Las preguntas aparecían en las columnas de opinión del mundo, en las noticias, en las redes. Los avatares autogenerados recogían las opiniones más populares y preguntaban a la gente en forma de videos. ¿Quién apoyaba a los unidos para que fluyera el dinero? ¿Era China? ¿Eran los propios Estados Unidos? ¿Era la India? ¿Qué empresas estaban metidas y hacían un negocio enorme de la Guerra de Renovación Nacional Mexicana? ¿El general Dávila realmente existía? ¿Los mexicanos estaban atentos al conflicto? ¿O les parecía lejano porque el 80% de su población estaba concentrado en las ciudades donde la guerra aún no había llegado? Preguntas sin respuesta, suposiciones que se usaban para que la gente mirara por horas los horrores de la guerra, que aún dentro del país les parecían lejanos, en medio de una vida cotidiana donde nada se había detenido. En el búnker de guerra, el reporte tras 17 meses no le sorprendía al general Dávila. No había nada nuevo, solo lo esperado. Todo se cumplía en orden y tiempo como lo habían proyectado los cálculos. Desde meses atrás sabía que los Unidos usaban una versión modificada del sistema de interconexión militar del ejército chino. Por eso no podían intervenir sus mensajes, preveían sus movimientos y actuaban como colmena, sincronizados en cada rincón del país, haciéndose de nuevos reclutas con la captura de los guardias nacionales que levantaban en sus ataques de carretera. Habían encontrado una forma de hacer el proceso más eficiente, con nuevos inyectores que les permitían estar siempre un paso adelante. Las actualizaciones de seguridad que las tropas del Estado eran obligadas a hacer mes con mes de nada servían. Los Unidos vulneraban fácilmente los candados y vaciaban la conciencia genérica obediente, para que los soldados se despertaran sin las memorias de quienes habían sido, sin los recuerdos del por qué estaban ahí, solo con instrucciones precargadas, obedecer, ser fieles, seguir instrucciones, entregar su vida por la causa, las mismas reglas de la tropa, idénticas al código que la Guardia Nacional utilizaba en sus propios elementos.
Con apenas unas pequeñas modificaciones podían sustituir las órdenes, la cadena de mando, reemplazar Guardia Nacional por Unidos, así de simple, así de sencillo resultaba. El mismo código cruzaba los dos bandos y el general Dávila era consciente de ello y confiaba en que así fuera. Sabía que quienes se enfrentaban en el campo eran los mismos hombres. Ya poco importaba la estrategia. Lo único que haría la diferencia serían las armas que tuvieran disponibles, el poder de fuego, la tecnología de guerra lista para usarse cuando los Unidos agotaran la suya. Sabía que las empresas alimentarían el conflicto, a la espera de vender lo calculado en la Guerra de Renovación Nacional. Una vez que se alcanzara la ganancia proyectada, que los índices bursátiles se estabilizaran, que las monedas recuperaran el valor, la venta de armas se detendría. Cuando llegara ese momento, solo necesitaría esperar a que las balas se acabaran, a que los equipos dejaran de llegar porque los Unidos perderían liquidez y ningún productor grande les otorgaría un crédito. Solo le restaría el mercado minorista, la compra con algún traficante advenedizo del que ya conocía el nombre. Estaba marcado en la base de datos que le habían proporcionado los Estados Unidos. Solo le restaba esperar, seguir con la guerra, recuperar posiciones, aguantar a que el dinero acumulado durante años en los principales bancos cambiara de manos. Las empresas, los inversores, los capitales necesitaban revertir la acumulación para activar el movimiento de la economía. Así le había indicado el análisis de Patriot, la inteligencia artificial encargada de las decisiones económicas en Estados Unidos. Así había sido la negociación con el presidente Cawthorn. Yo te ayudo, tú me ayudas, le había dicho en la única reunión que sostuvieron años antes, de que mostrara su interés por ser presidente. Cawthorn le había presentado las proyecciones y la respuesta era tajante. La única ruta era la guerra, el único camino posible era el conflicto. Solo así México se libraría de los Unidos y de todos los grupos, reduciéndolos a lo que eran en los inicios de siglo. Solo así se librarían del intervencionismo chino al que el expresidente Ramos y sus antecesores habían abierto las puertas. Solo así Cawthorn le había prometido que se daría la recuperación, el crecimiento y la estabilidad que su gobierno garantizaría a México. El plan que le haría heredar un país nuevo, mejor, lejos del horror de la guerra que el general Dávila había vivido desde que tenía conciencia y la cual quería acabar de una vez y por todas. Por eso Cawthorn le había ayudado a librarse de Game, a respaldar la evidencia construida, a ocultar la que lo delataba. Habían movilizado todo el aparato de comunicación en las principales redes, en las agencias de noticias autogeneradas, en el cabildo con el Congreso para que aprobaran los cambios en la Constitución que le abriría la puerta al general Dávila y su gente. Habían hecho todo lo posible, amparados por el análisis de Patriot, respaldados por las decisiones de las inteligencias artificiales financieras y privadas. Todas habían analizado las variables y veían la oportunidad como una solución pronta a los problemas que la crisis del 65 había heredado. Todo era un riesgo controlado, los muertos, las bajas, los daños, la crisis económica, los empleos perdidos y los generados. Todo había sido computado a detalle y en ese año y medio había sucedido como se esperaba. Un guión dictado línea por Patriot, un plan que el general Dávila siguió al pie de la letra, confiado de que se habían analizado todas las variables, con la tranquilidad de que no era la primera vez que pasaba, que Patriot había implementado un modelo similar en Irán, en Siria, en Cuba, en el Congo, en Libia, y en todos ellos había logrado un éxito moderado, el suficiente para repuntar la economía y el necesario para garantizar una reformación del país. Sabía que el gobierno de Estados Unidos obedecía ciegamente a Patriot. Le habían deslindado las decisiones después de los primeros resultados. Los tiempos de estabilidad económica los debían a ella. La estrategia frente al avance de Asia había sido su cálculo, y para guardar la estabilidad creó empleos, inventó otros, repartió los niveles a las personas, la clasificación fue su propuesta, la paz a través de la economía su solución. El general Dávila confiaba en ella. No habría hecho todo si no le garantizara que así sería. No habría movido un solo dedo si no supiera de antemano su funcionamiento. Jamás hubiera confiado en Cawthorn o su gente. Confiaba en los datos, en el plan que la misma Patriot le había propuesto cuando años atrás intervino su módulo de memoria y se presentó ante él, conectado a la urna digital de su difunta esposa. Ahí donde creyó que guardaba la conciencia de Lenita recopilada en sus redes sociales, ahí donde conectaba su módulo de memoria y la visitaba por las noches para pedirle consejo, ahí apareció Patriot, ahí le contó de su plan, ahí lo convenció de que su lucha valdría la pena. En medio del bosque donde recordaba haberse enamorado de su mujer, ahí Patriot tomó el cuerpo de Lenita y después de explicarle sus proyecciones futuras, le habló con su voz dulce y dijo: General Dávila, usted me ayudará a crear un nuevo México, uno en el que usted sea recordado por siglos,
uno en el que su país ayude a estabilizar el mundo en beneficio de todos. Si está de acuerdo, mañana lo visitará el presidente Carlton. Y al día siguiente, Carlton viajó como Patriot prometió. Patriot no podía equivocarse, pensó el general Dávila todos esos meses. Los 2 años que duró al frente del país. Patriot controlaría todas las variables porque lo único que buscaba era la homeostasis del sistema, una condición estable, el sueño de la humanidad a costa de la regulación. La gente era energía, la guerra también, válvulas de escape necesarias para garantizar la existencia del mundo en el que ella también habitaba. Patriot no puede equivocarse, dijo el general Dávila cuando sintió que Patriot, sorpresivamente, se había equivocado. Nadie supo cómo pasó, nadie se podía explicar lo que estaba presenciando. Los hechos de Salamanca se habían replicado en todas las ciudades importantes, en Guadalajara, en Monterrey, en Querétaro, en Cancún, en la Ciudad de México y la megalópolis. En todas las ciudades se repetía la misma imagen. La gente atacaba a la Guardia Nacional, a los militares, a los policías, con los ojos arrobados, fuera de sí, resultado de la intervención a distancia de sus módulos de memoria. Corrían a aventarse debajo de los blindados para bloquearles el paso, tomaban cuchillos de cocina y los incrustaban en las espaldas de los uniformados, golpeaban con lo que tuvieran en la mano, y en la confusión se atacaron entre sí, a golpes, a mordidas, muchos con lágrimas en los ojos, aún conscientes, sin poder controlar sus prótesis que actuaban con independencia y destruían el cráneo de sus familiares a golpes. Fue un porcentaje pequeño de módulos intervenidos, apenas unos miles por cada ciudad, pero lo suficientes para que se desatara la histeria colectiva, para que corrieran por cientos los videos en las redes, las grabaciones de niños que se aventaban, sin saber por qué, hacia los cuerpos de los militares. Videos que se intentaron censurar, pero que se replicaron de inmediato en otras redes, donde los guardias nacionales abrían fuego a docenas de civiles que corrían hacia ellos, sin saber si estaban atacándolos o se acercaban a pedir ayuda. Videos de gente montada en los blindados, gente siendo atropellada en medio de las avenidas, linchados por otras personas que los acusaban de estar controlados. Los gobernadores ordenaron el encierro de la gente. El general Dávila decretó un toque de queda nacional que se transmitió a todos los dispositivos posibles. El estado de excepción solo daría permiso de estar en las calles a los militares y a los trabajadores indispensables. La gente no obedeció. Corrieron a saquear los centros comerciales, los supermercados, a hacerse de provisiones frente a lo que creían que era el colapso de las ciudades. Y en la pelea por los suministros, en la lucha frenética, se confundieron unos a otros. Se acusaron de estar intervenidos, se apuñalaron, se dispararon y mataron a golpes. La guerra se puso en pausa para volcarse en contra de la gente, para controlarlos con disparos al aire y otros tantos directos a ellos. La gente terminó confinándose, con el miedo constante de que sus hijos, sus padres, sus vecinos, en cualquier momento podrían volverse contra ellos e intentar arrancarles el rostro a mordidas y arañazos. Fueron a dormir con armas improvisadas en las manos, se amarraron a las camas mientras intentaban actualizar sus módulos de memoria para evitar ser intervenidos. Pocos durmieron tranquilos y al despertar, cuando los primeros rayos del sol asomaron por sus ventanas, a lo lejos solo se veía el humo y las llamas de la noche anterior. En su mensaje a la nación, el general Dávila aclaró que solo habían sido unos cuantos casos, que todo había sido producto de la desinformación, de la histeria colectiva, del miedo que los unidos habían sembrado en la población. Este ha sido un golpe terrible al pueblo mexicano. No serán perdonados. No olvidaremos a las víctimas de este ataque atroz y despiadado, dijo el general Dávila en su último mensaje a la nación, porque al día siguiente estallaron las manifestaciones pidiendo su renuncia. Se expandieron por todo el país. Mares de gente se apoderaron de las ciudades. El conflicto escaló rápido cuando una de las protestas en la Ciudad de México, desobedeciendo las instrucciones del general Dávila, la Guardia Nacional abrió fuego contra los manifestantes, bajo la excusa de que había unidos infiltrados entre ellos. La masacre en el Zócalo comenzó todo, abrió las heridas sin cicatrizar de México, los recuerdos históricos, la furia de la masa que comenzó a exigir la renuncia del general Dávila, mientras en los pueblos alejados de las ciudades comenzaron a formarse grupos que nadie sabía si eran unidos o gente común. Llevaban en las manos armas viejas de muchos años atrás, fusiles y blindados que habían arrebatado a los unidos que parecían haberse replegado hacia las sierras, hacia el desierto donde desaparecerían arropados por sus avispas, y no regresarían a hacer noticias hasta meses después, cuando la gente tomó Palacio Nacional y los guardias nacionales sacaron a rastras al general Dávila y le prendieron fuego a su cadáver desnudo y ensangrentado, frente a la mirada atónita del mundo
frente al silencio de Estados Unidos, que se declaró neutral en el emergente conflicto mexicano? Un año después de la tragedia, de la masacre en el Zócalo, se había creado un gobierno provisional civil, un grupo restaurador demócrata y grupos armados que eran escisiones de los unidos, todos con el módulo de memoria extraído para ganarse la confianza del pueblo. Los estados del norte intentaron declarar su autonomía, acusando al gobierno provisional de cómplice en la tragedia. El sur se arremolinó hacia Centroamérica, donde intentaron formar un gobierno autónomo. Solo el centro y el Bajío se mantuvieron unidos a través de la Guardia Nacional, en medio de la disputa de las diferentes facciones que se habían armado a un ritmo frenético e incomprensible que solo importaba a los mexicanos, porque en el mundo la guerra había impactado poco en la opinión pública. Las noticias que venían de México pasaban desapercibidas en la opinión global, opacadas por el desempeño de las bolsas mundiales que llenaba los titulares, relegadas a un segundo plano por el conflicto que había estallado en Egipto luego del golpe de Estado. Fue hasta que intervino el presidente Carlton y viajó a la capital que los ojos del mundo se volvieron a poner sobre México, cuando prometió el apoyo con recursos y efectivos para salvaguardar la seguridad, la paz y la economía del Estado mexicano, para regresar a México al lugar mundial que había ocupado décadas atrás, para acompañar la firma de la refundación mexicana, que comenzaría con una nueva asamblea constituyente y el cese de las intenciones separatistas de los estados del norte y el sur. El presidente Carlton, a punto de terminar su segundo mandato, se puso en pie asistido por sus prótesis de piernas y dijo en un perfecto español: "Mi reconocimiento y soporte a este nuevo gobierno mexicano que está por constituirse. Tienen todo el apoyo y solidaridad del pueblo americano para emprender un nuevo futuro, uno brillante y luminoso, uno donde podamos regresar a esa fraternidad que nos ha caracterizado durante años, como hermanos, como amigos, como socios. De nuestra parte, haremos todo lo posible para establecer un modelo de apoyo cimentado en 3 principales ejes: recuperación, crecimiento y estabilidad para el pueblo de México". Mexicanos a grito de guerra, el acero apresta y el britón, y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Ciño patria tus sienes de oliva, de la paz y el arcángel divino, que en el cielo tu eterno destino por el dedo de Dios escribió. Mas si osare un extraño enemigo profanar con su planta tu suelo, pienso patria querida que el cielo un soldado en cada hijo de Dios.